Sí. Por favor, sí. Bueno, ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos los matriculados. Ya hay 411 en este Zoom y van a seguir sumándose más. Primero, aunque fue ayer, decirle feliz día del corredor inmobiliario a todos. Es la primera vez en 12 años de nuestro colegio, que ayer cumplimos aniversario, que no nos podemos ver, que no podemos brindar, darnos un abrazo, pero bueno, todo esto ha sido virtual. Una preocupación que tenemos todos es qué va a pasar si vamos a poder abrir o no las oficinas inmobiliarias a partir del lunes. Recibo cientos de WhatsApp de todos los matriculados diciéndome no estamos en ningún lado. Es cierto, en todo lo que informan en televisión no aparecemos en ningún lado, tampoco los escribanos, pero la información que tenemos y que me ha dado también el presidente del Colegio de Escribanos, que el lunes estaríamos habilitados como estábamos antes de esta última cuarentena. Habilitados para poder trabajar y para poder mostrar propiedades. Tenemos que esperar mañana el discurso del presidente. Lamentablemente veo mucha preocupación en las esferas gubernamentales por la cantidad de contagios como han aumentado en esta última semana. Ayer se superaron por primera vez los 4.000 contagios y 84 muertos. Bueno, lo habrán visto todos ustedes en televisión. Así que estamos expectantes. Dicen que mañana viernes va a hablar el presidente para decir, y Rodríguez Larreta y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, para decir cuáles son las pautas de esta nueva apertura de la cuarentena. Por lo pronto escuchamos por ahí que vienen los runners, la gente que va a correr, bueno, que corran todo lo que quieran, pero nosotros necesitamos abrir nuestras oficinas. Así que esperemos, nos hemos dirigido al jefe de gobierno y al ministro de Economía y Desarrollo de la ciudad, José Luis Justi, esta semana, a principio de la semana, dándoles la significación que tiene nuestra actividad en la sociedad. Y sobre todo algo que yo he resaltado en distintos medios que me han consultado, quiero que les quede claro a ellos que realmente esta pandemia ha provocado en nuestro país un serio problema social, muy, muy serio, de violencia de género, alcoholismo, femicidio, separaciones, divorcios, todas situaciones que afectan a los grupos familiares, y hay gente que está desesperada por alquilar una propiedad y poder mudarse. Esperemos que nos habiliten, parece que van a habilitar las mudanzas también, así que estamos esperando las resoluciones del gobierno nacional y del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ayer, además de ser nuestro día, que hemos recibido saludos de todos los colegios del país y de instituciones del exterior por nuestro día de los corredores inmobiliarios, también hemos largado nuestra 8ª revista, que todos ustedes ya recibieron, un lujo de revista online, 66 páginas con muy buenas notas. Hay una nota que les recomiendo leer, que es del arquitecto López, presidente de la Sociedad Central de Arquitectos, otra de nuestro colega que es presidente del Centro Vasco Francés, un club de pelota paleta muy importante también, que tiene más de 100 años, y muy buenas notas con respecto a la ley de alquileres, toda la ley completa publicada y comentada por el doctor Irigoyen, nuestro abogado asesor de CUSIGBA y de la comisión directiva. Entonces, nada, darle gracias a todos nuevamente por el apoyo constante que dan a nuestro colegio y sobre todo a estos Zoom. Porque les digo algo, yo estoy feliz y orgulloso porque en los 90 días de cuarentena que hemos tenido, en todos los Zoom que se hicieron en el colegio, hemos batido un récord histórico para el país. Fueron 74.218 personas que asistieron a los Zoom, a través de Zoom, a través de YouTube, que se conectaron con nuestro colegio de todos los temas de capacitación que se dieron. Realmente somos la única entidad en el país, no solamente del sector inmobiliario, sino la única entidad profesional que ha tenido tanta gente conectada a nuestro Zoom y viendo por YouTube las conferencias de los distintos profesionales que participaron. Y hoy nos damos un lujo
es tener a la doctora Miriam Roldán, contadora, vicepresidenta segunda del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Como ella me dijo, eso es algo transitorio, es lo mismo que en mi caso, es un cargo transitorio por 2 años que tenemos los que estamos en las instituciones, pero hoy no la vamos a escuchar como vicepresidenta del Consejo, sino como contadora, que es como profesional, diciéndonos todas las cosas que tenemos que hacer y asesorándonos no solamente en materia de alquileres, sino en materia de ventas en el área impositiva. Así que, Miriam, si estás por ahí, yo no te estoy viendo, pero bienvenida, y acá tenés toda la audiencia. Ya en este momento hay casi 500 personas conectadas por Zoom, esperando tus palabras y esperando que nos des esta charla magistral, que seguramente así será, y después te vamos a ametrallar cuando termines con preguntas, por supuesto. Sí. ¿Cuántos? 1000, porque hay 500 en YouTube. Bueno, hemos ya superado las 1000 personas que están atentas para escuchar la contadora. Así que bueno, toda suya la audiencia, bienvenida y gracias por esta delicadeza de ayudar a nuestro colegio con esta charla. La escuchamos atentamente. Muchas gracias, Armando, a ustedes por la invitación. La verdad que es un placer. Cualquier duda que tengan, no hay problema, no tengo límite. Después que termino de hacer la exposición, las podemos ir desarrollando. La idea de la charla la vamos a encarar como alguien que no tiene idea de nada. Es decir, yo llego a un local y le digo, quiero alquilar mi casa, ¿qué tengo que hacer? Bueno, todo lo que es la parte comercial, seguramente ustedes la tienen muy clara, y yo les voy a dar un poco una guía para la parte tributaria, que también está bueno que asesoren, y siempre no nos olvidemos de recomendar que vean a un contador también, ¿no? A un profesional matriculado. En 2 minutitos comparto la pantalla. No sé si se está... A ver. Ahí estoy compartiendo ya, ¿no? Hola. Sí, correcto, No sé Miriam. si se me está... Sí, ahí está. Perfecto, gracias. Está perfecto, Miriam. Bueno, vamos a empezar entonces a hablar. Lo primero que tenemos que recordar que estamos hablando de locación de inmuebles. Al haber una transacción entre dos personas, un locador y un locatario, ¿sí?, que tiene intención uno de ceder el uso a cambio de un precio a otra persona, ¿sí?, para lo cual es necesario que se realice un contrato. Es imprescindible la existencia de un contrato donde se van a fijar no solo quiénes son las partes, sino también cuál es el bien que se va a estar alquilando o cuál es el objeto del contrato, para qué fin se va a usar ese inmueble, que es importante porque define otras condiciones, ¿sí? Entonces tenemos que tener bien identificada la unidad, bien identificado el valor locativo, cuánto se va a extender en el tiempo ese contrato y demás condiciones formales que hay contratos tipos y las cláusulas personales que decidan las partes, ¿no? Bien, viene el cliente y nos dice, tengo para alquilar un inmueble, llegamos, hacemos la oferta, tenemos el locador, tenemos el locatario, tenemos el contrato. Bien, y ahí le tenemos que empezar a explicar al locador que él va a tener otros compromisos, ¿sí? Nosotros sabemos que tenemos que realizar el pago de impuestos, tasas, tributos, ¿sí?, a nivel nacional, provincial y municipal, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, lo primero que tenemos que decir a la persona es, con un monotributo solo no te alcanza, con ir solo a rentas no te alcanza. Bueno, acá tenemos que cubrir todos los aspectos. Como estamos en Capital Federal, se nos reducirían a 2, ¿no? Tenemos a nivel nacional AFIP y a nivel provincial y municipal sería AGIP, ¿sí? Entonces, lo primero que le deberíamos decir al propietario del local, una vez que decide sí ceder o dar en uso a cambio de un valor el bien, le va a estar obligado a inscribirse ante los organismos de recaudación. Entonces, lo que va a tener que hacer es tramitar sus claves fiscales en cada uno de los organismos, tanto AFIP como AGIP, ¿sí? Y va a tener que documentar la operación que va a hacer, que sería a través de un contrato, y es importante saber que va a tener que emitir facturas. Entonces, ahí la persona se empieza a preguntar, wow, voy a tener que emitir facturas. Esto es re fácil. Bueno, a veces las cosas no son tan fáciles, a veces decimos que son difíciles, pero se pueden simplificar. Bueno, entonces cuando uno empieza a pensar, voy a tener que inscribirme en AFIP, voy a tener que inscribirme en rentas, ¿cómo me inscribo? Y ahí vienen las distintas opciones. Yo voy a poder ser, ante la nación, la figura que voy a tener va a ser un contribuyente monotributista, o voy a poder ser un responsable inscripto,
Y de acuerdo a eso, ¿qué voy a emitir? ¿Una factura A, una B, una C? ¿Hago recibo? Todas estas dudas que se van generando vamos a ir tratando de cubrirlas con esta charla. Y también me voy a tener que inscribir en ingresos brutos, sería para los impuestos provinciales. Entonces, ahí decidiremos si nos vamos a inscribir en rentas como contribuyente local o en convenio multilateral. Y hasta si fuera local, puedo elegir simplificado. Es decir, que miren, tenemos un mapa de opciones muy amplio, ¿no? Entonces decimos, bueno, ya una vez que uno sabe que se tiene que inscribir en los organismos, dice, bueno, ¿qué hago? ¿A dónde me paro? Entonces, vamos a tener que hacer una inscripción en la página de AFIP, ¿sí? Es el primer nexo que nos encontramos. Uno tramita la clave fiscal, que se puede tramitar hoy en día bajando la APP Mi AFIP, ¿sí? Así el trámite es simple. Hoy por hoy, con el tema del aislamiento, ya la clave que se tramita tiene un nivel alto y nos permite habilitar distintos servicios. No hace falta ir por ahora en forma presencial. Entonces van a tener que ingresar el primer paso, que es el registro único tributario. Esto es una novedad. El registro único tributario lo que pretende es que toda la información esté en este sitio web, ¿sí? Y tengan acceso todos los organismos oficiales. Por eso en este registro único tributario va a constar el número de la CUIT. Yo digo la CUIT porque es clave única de identificación tributaria. Va a haber el domicilio real y el legal. También vamos a tener que constituir un domicilio fiscal. Y no nos vamos a tener que olvidar que en la época de la tecnología también hoy se exige un domicilio electrónico. Es fundamental porque el domicilio electrónico estamos obligados a entrar semanalmente y a dar lectura porque todo lo que nos llega notificado ahí se entiende que estamos notificados y es valedero, ¿sí? Es oponible. Otra cosa que se va a informar en este registro único tributario, cuál es la actividad principal, cuál es la actividad secundaria, cuáles son los impuestos en que me voy a inscribir. Y también se va a migrar información que llega del Registro Nacional de las Personas y del Registro de Sociedades. En el caso de Capital Federal estamos hablando de Inspección General de Justicia. Hasta acá pasamos la primera etapa, el registro único tributario, donde cargamos nuestros datos. Y ahora viene la parte donde empezamos a decidir, bueno, a ver, ¿qué elijo? ¿Monotributo o responsable inscrito? Bueno, vamos por el lado del monotributo, les cuento un poquitito de qué se trata. El monotributo, o régimen simplificado, es un régimen que nació con la idea de que sea muy simple. Con el solo pago de una cuota, ya está, te sacabas el inconveniente tributario de la cabeza, por lo menos a nivel nacional. Recuerden que el monotributo es nacional. Si yo estoy en monotributo no quiere decir que estoy cumpliendo también con la provincia, no, esto es nacional. Bueno, entonces, empezamos a decir, vamos para el lado del monotributo. ¿Cualquiera puede ser monotributista? No, solamente las personas humanas, es decir, una sociedad. ¿Puede ser monotributista? No lo puede ser, solamente las personas humanas. Otras condiciones que nos va poniendo este régimen es que puedo tener hasta 3 unidades de explotación. A una persona cualquiera le puedo decir, mira, vos podés tener hasta 3 actividades. Pero es importante tener en cuenta que cuando dice locación, cada inmueble se considera una actividad. Entonces vamos a tener, si hacemos, por ejemplo, yo tengo una actividad como contadora y aparte tengo para alquilar 2 inmuebles, podría haber optado por esta opción de monotributo. Pero si yo tengo para alquilar 10 inmuebles, me estaría pasando de este parámetro, ¿sí? Otra condición que nos fija este régimen es el límite máximo de facturación al año. Si yo facturo más de 1.739.493,79 centavos, quedaría excluido de este régimen, ¿sí? Por lo tanto, también tenemos que considerar cuál es la facturación mensual que vamos a tener. Una vez que decimos, bueno, soy persona humana, son menos de 3 unidades y voy a facturar menos, digo, ¿qué factura voy a tener que hacer? Bueno, los monotributistas emiten factura tipo C. No importa la figura que tiene el que la recibe, ¿sí? El monotributista, la única factura que hace es la tipo C. El monotributista tampoco le pueden hacer retenciones, que hoy es un tema que castiga mucho en general a quienes tienen actividades comerciales. Lo que tiene buena esta figura, por eso la figura está simple, es como que los costos no son tan altos, no tenés retenciones, es un poco más simple en ese sentido. Pero te lo complicamos un poquito porque decimos que cada 6 meses te vas a tener que recategorizar. La recategorización es un proceso donde se le tiene que informar a la AFIP tu facturación del último semestre, desde el día de la recategorización para atrás, y es donde la AFIP se da cuenta si, lo que informas es la facturación de todo el año, pero se hace cada 6 meses, y ahí la AFIP sabe si vas a estar dentro del 1.739.000
y dentro de eso en qué categoría estás, porque el monotributo tiene distintas categorías, A, B, C, que vas cayendo de acuerdo al monto de facturación anual, ¿sí? ¿Cómo se compone la cuota de monotributo? Tiene un componente previsional y un componente impositivo. El componente previsional es el que cubre lo que hace a la jubilación y a la obra social, ¿sí? Y el componente impositivo vendría a suplir un poco la parte de IVA y ganancias que pagaría un responsable inscripto. ¿Qué tiene de bueno la actividad de alquileres? Cuando uno se inscribe en la actividad de alquileres, no está obligado a hacer el aporte del componente previsional, ¿sí? Entonces se reduce el valor de la cuota, pero tengamos en cuenta que no vamos a tener la cobertura de la obra social ni vamos a estar realizando aportes si el día de mañana nos queremos jubilar, ¿sí? Entonces uno podría optar por querer hacer igual esos aportes, pero no estamos obligados. Bien, elegí el monotributo, dije que con la cuota de monotributo ya tengo cubierto lo que es el IVA, lo que es ganancias, pero me está quedando afuera lo que es el impuesto a los bienes personales. Este es un impuesto que se paga también todos los años, donde yo tengo que decir al fisco cuánto suman los bienes que tengo en mi haber y de acuerdo, si suman más o menos de un importe, ahora en 2 millones de pesos, debería estar obligado a ingresar un impuesto. Entonces, ¿qué es importante decirle al propietario que va a venir a decirte que quiere alquilar un inmueble? Ese inmueble debes tenerlo declarado en tu presentación anual de bienes personales, ¿sí? Ese es un detalle que deberíamos tener muy en cuenta. Seguimos. Bueno, ya te conté un poquitito lo que es la figura del monotributista. Veamos ahora el responsable inscripto. Responsable inscripto ya nos asusta un poquito más porque lleva otro tipo de trabajos y controles. De hecho, tenemos que llevar el libro compras, el libro ventas, tenemos que hacer las declaraciones todos los meses del IVA, tenemos que hacer una declaración anual de ganancias muy detallada, las alícuotas por ahí de ganancias te determinan un monto a ingresar al año que en la figura del monotributo es mucho más chico. Estamos limitados un poco en los gastos que se van a poder deducir porque tienen que ser gastos inherentes a la actividad. Por lo tanto, si uno lo que hace es alquilar un inmueble, los gastos se ven reducidos porque en general los impuestos o los servicios los paga el inquilino. Entonces es como que uno dice la renta que uno aparenta tener es muy grande y la alícuota del impuesto a las ganancias, estamos hablando de hasta un 35%, a veces se torna difícil de pagar el compromiso. Bueno, la figura del responsable inscripto la puede tener una persona humana o una persona jurídica. Es decir, acá no vamos a tener esa limitación. El tema de jubilación, Miriam, ¿qué pasa si yo alquilo inmuebles? Bueno, acá tenés la misma posibilidad. Si vos sos propietario y vas a alquilar y tu actividad única va a ser la locación de inmuebles, no estás obligado a hacer los aportes de autónomo. Pero acordate, después no vas a tener el derecho a jubilarte, ¿no? Recuerden que eso es un aporte voluntario que se hace, pero me da después la prestación de jubilarme. Yo me inscribo como responsable inscripto. ¿Qué tipo de comprobante voy a emitir? Y bueno, vamos a emitir facturas tipo A o tipo B. ¿A quién le voy a dar la A? Le voy a dar la A al que, si yo alquilo un inmueble y mi inquilino es un responsable inscripto. Y le voy a dar la B si es un consumidor final, ¿sí? Con las retenciones, ¿cómo viene el responsable inscripto? Y ahí está un poquito más complicado. Después las vamos a ver en detalles, pero es pasible de recibir, de que le hagan retenciones. Es decir, uno va a alquilar un inmueble y en el momento de cobrar el alquiler, el inquilino le puede llegar a hacer una retención del impuesto a las ganancias, ¿sí? En este caso también le tenemos que recordar a la persona que el bien lo tiene que tener declarado en su declaración jurada de bienes personales. Si yo no puedo alquilar algo que no tengo, ¿sí? Y les recuerdo los impuestos a nivel nacional que estaría obligado a ingresar esta persona, si es responsable inscripto, va a tener que ingresar el IVA. Tengamos el IVA, es un adicional sobre el valor, ¿sí?, de locación, que depositarlo, trasladárselo al Estado de los fondos, ¿no? Ese impuesto al valor agregado se paga en todos los alquileres, pero hay algunas excepciones. Por ejemplo, estaría exento del IVA cuando uno alquila una casa-habitación. Es importante que no solo el destino del contrato tiene que decir casa-habitación, debe ser comprobado que es usado para tal objetivo, ¿sí? Pues yo pongo casa-habitación y después tengo un gimnasio, es claro que algo raro hay, ¿no? Otra salvedad que hace que también estaría exento del IVA, la locación de inmuebles rurales para la actividad agropecuaria, serían los contratos de arrendamiento, ¿sí? Y quedó un poquito atrasado el valor
en su momento todos los contratos de alquileres que eran por un valor menor a 1.500 pesos mensuales también estaban exentos. Hoy la verdad que esa situación no la vamos a tener muy contemplada porque no creo que haya nada que se pueda alquilar por 1.500 pesos, ¿no? Bueno, hablamos del IVA, yo les comenté un poquitito de ganancias, ya dijimos que es una liquidación que se hace anual, la prepara es autodeterminativa, pero con las complicaciones que tiene la norma siempre es bueno también recomendable buscar el asesoramiento correspondiente, todo lo que percibió en el año, menos los gastos que tuvo por su actividad, y sobre la ganancia que queda va a ser un pago de un tributo, ¿sí? En general, en el caso de alquileres, hay un tope de gastos se estima unos gastos presuntos de hasta un 5% del valor del alquiler, es decir, uno estima un 5% y sobre la diferencia deberías estar tributando el impuesto a las ganancias de acuerdo a una escala que hay. Y bienes personales, como les comenté antes, es contarle al fisco todo lo que yo tengo, pero es todo, lo que tengo en caja, lo que tengo en bienes, lo que tengo en muebles, inmuebles, si yo puedo tener algún material, puedo tener una obra de arte, puedo tener una marca. Bueno, uno junta todo lo que tiene, hace un paquete y le dice al fisco al 31 de diciembre tengo todo esto y, bueno, ¿cuánto te tengo que pagar? Y ahí le paga, sí. Bien. Hasta acá yo no estoy viendo las respuestas ni los comentarios, pero entiendo que nos queda claro que tenemos el registro único tributario, tenemos la figura del monotributo y tenemos la figura del responsable inscripto. Yo les conté que cada uno va a emitir un tipo de factura distinto, que puede ser una factura A, una factura B o una factura C en el caso del monotributista. Pero yo les voy a contar un tip que por ahí uno no se da cuenta, pero es la figurita difícil de esta historia, que es conseguir que el organismo, el fisco, te autorice a emitir los comprobantes tipo A cuando sos persona humana, ¿sí? ¿Por qué digo que es importante? Así como yo les contaba que un responsable inscripto que factura puede ser sujeto de retención, ¿sí? Si vos no tenés facturas A, las retenciones son mayores. Después vamos a tener un caso numérico. Por eso es muy importante también tener en cuenta al momento de decidir cómo me voy a inscribir, si voy a poder cumplir esto y si no lo voy a poder cumplir, tengamos en cuenta las retenciones que nos van a hacer, que si bien son retenciones que uno las puede usar después, pago a cuenta del impuesto que le dio origen, no son de libre disponibilidad, igual es limitativo porque yo por ahí lo voy a usar para pagar ganancias a fin de año, pero es un impedimento de ingreso de efectivo que estoy teniendo en este mes. Así que por ahí es un detalle no menor. Bueno, entonces yo digo, ok, y si yo quiero ir a la AFIP y decirle que quiero facturas a emitir, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, entonces AFIP saca una resolución donde te dicen, primero, no tenés que haber incurrido en ninguna irregularidad o incumplimiento formal. Decís, ¿cuál sería un incumplimiento formal? Tenés que tener bien registrado el domicilio fiscal, no te tienen que faltar de presentar presentaciones, es decir, si vos estabas obligado a presentar bienes personales, las tenés que tener hechas, las presentaciones. Si vos estabas obligado a presentar algún régimen de información, lo tenés que haber cumplido, ¿sí? Entonces, bueno, dice AFIP, si no tenés ninguno de estos problemas formales, agregamos algo más. Mostrame tus últimas 2 declaraciones de bienes personales, las que tienen que estar presentadas y no te pudiste atrasar en la presentación. Si la presentación venció en junio, el 20 de junio, por ejemplo, vos tenés que haber hecho la presentación dentro de los 30 días de su vencimiento. Si por algún inconveniente tu presentación se hizo más tarde, es, la verdad, un inconveniente para gestionar luego la factura SA. ¿Qué más te dice? Bueno, y después la AFIP dice, y de paso, que ya vemos que tengas bienes, que hayas hecho tus declaraciones, yo quiero ver qué tenés de bienes. Tenés que tener bienes grabados, es decir, bienes en tu poder que sumen más del mínimo no imponible. Yo les comentaba que estábamos en 2 millones en el mínimo no imponible. Y vos decís, bueno, perfecto, yo tengo una casa que heredé en España, que vale 2,5 millones de pesos, y tengo acá en Argentina una cuenta bancaria con 500.000 pesos. Bueno, y ahí te dice AFIP, bueno, no, pero vos tenés que tener más de 2 millones en bienes, pero ese 80% de los 2 millones, ¿sí? Tendrían que ser bienes que estén en el país. Y el efectivo no cuenta, ¿sí? Por eso yo les voy contando que es un poco difícil hoy tener un acceso a las facturas tipo A, ¿sí? Como que uno,
para el que recién inicia, y es algo que por ahí es interesante plantearlo al gobierno, cuando uno recién inicia una actividad comercial, a veces no se da todos estos presupuestos, ¿no? Por ahí uno no, y es inquilino, no es propietario, no llega a tener ni su propio auto, ¿no? Entonces, las limitaciones son grandes. Supongamos que no estábamos obligados a presentar bienes personales, porque yo no era un requisito, porque no tenía bienes, entonces lo que te dice AFIP está bien, si no estabas obligado no me vas a poder traer tus últimas 2 declaraciones de bienes personales, pero sí te van a pedir de que seas titular, o seas titular del 100% o parte, de bienes inmuebles o automotores, ¿sí? Y los bienes inmuebles o los automotores, el paquete que vos tengas, ¿sí? Tiene que ser el equivalente al 50% del mínimo no imponible. Estamos hablando ahora de, tendrías que tener bienes por 1 millón de pesos, ¿sí? Acá también es importante que tengamos en cuenta. Uno dice, bueno, yo tengo los bienes, tengo la casa que me la compré, pero está hipotecada porque la saqué con préstamo hipotecario. Esa no la vamos a poder contemplar. Y si uno dice, tengo un auto, y el auto lo compré con una prenda, vamos a tener que demostrar que el auto vale un importe, ese importe restarle la prenda, ¿sí? Y el valor ese neto es el que computo, ¿sí? Así que estamos en una situación medio, pero no es imposible. Yo siempre digo, ¿qué pasa si no me dan la factura A? No es que no voy a poder ejercer el comercio, voy a tener acceso a 2 tipos de facturas distintas, que es la factura tipo A, que es una operación sujeta a retención, o una factura tipo M. Y Miriam, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Hagámosla simple. La simple es que, ¿qué monto te va a pagar el deudor o el cliente cuando le des la factura? Si vos a un cliente le das una factura de 100.000 pesos masiva, 121.000 pesos, ¿sí? Y tu factura es tipo A, seguramente, a no ser que tuviera algún régimen de retención especial, te va a pagar 121.000 pesos. Si vos le das una factura A, operación sujeta a retención, de esos 121.000 pesos te va a tener que retener la mitad del IVA, no, perdón, la mitad el 50% del IVA y un 3% de ganancia. Por lo tanto, de cada 121.000 pesos que vos deberías cobrar, a tu bolsillo va a llegar 107.500. Acá hago de nuevo la aclaración, no se pierden estos 13.500 pesos, ¿eh? Te va a quedar un papelito que vos después, cuando le tengas que pagar al fisco IVA, le vas a poder restar ese pago a cuenta. O cuando le tengas que pagar ganancias, le vas a poder restar esto, ¿sí? Acá es un tema de momento, es una situación financiera, ¿sí? Te queda el crédito, lo que no voy a tener es el líquido, no voy a tener el dinero. Y supongamos que no llegamos a la factura tipo A sujeta a retención y nos dieron la factura M. Acá hay 2 temas a tener en cuenta. Cuando te toca la factura M, por un lado que te van a retener mucho más, y segundo que a veces hay clientes que no les gusta recibir estas facturas. Entonces, hasta puede llegar a limitar tu actividad comercial. Si a vos te dan una factura M, vos tendrías que emitir la factura de 100.000 pesos masiva, son 121.000 pesos, te van a retener el que te pague el 100% del IVA y el 6% sobre el valor neto de la factura sin IVA en concepto de ganancia. Es decir, que vos vas a estar cobrando 94.000 pesos. ¿Sí? Acá ya creo que los deprimí, pero no es grave, siempre hay manera de hacer las cosas bien y poder llegar y tener acceso a la factura A. Si te dan una factura A sujeta a retención, con el pasar del tiempo y vos demostrás que vas teniendo solvencia, también después te podrían pasar la factura M a la A o de la A con retenciones a la A, ¿no? Bueno, otra pregunta que me hacen siempre. Me dicen, bueno, Miriam, yo alquilo una propiedad, tengo el contrato de alquiler. Miriam, perdón, ¿Hola? un segundo Hola, nada hola. más te interrumpo. Sí, un segundo te interrumpo nada más. Vos pusiste a este personaje ahí porque sos contadora, no sos corredora inmobiliaria. Este personaje es el que usó permanentemente la asociación de inquilinos amontonados, como yo les digo, usaron a don Ramón porque don Ramón nunca pagaba el alquiler. Es un emblema de los inquilinos. Te lo digo porque sé que todos los colegas se están riendo en este momento de la imagen de don Ramón ahí en cámara. No, yo sabes que lo puse porque amaba el Chavo. Mirá cómo no aprende. Sí. Bueno, bueno, acá todo el mundo me pregunta, dice, ¿es obligación emitir factura? Sí.
La verdad que toda operación debe tener su documentación de respaldo, el contrato de alquiler es un elemento, pero la factura estamos obligados a emitirla. En algún momento hubo una normativa que decía que si la factura era menor a 1.500 pesos, no había que emitirla. Eso fue derogado, ¿sí? Así que los comprobantes hay que emitirlos. Y acá también viene otra duda, porque yo se las hago todas tan difícil que fueron a decir, ay, ¿para qué vino Miriam a contarnos estas cosas? ¿Cómo hago? ¿Cómo es el comprobante? ¿Voy y compro un talonario de facturas, estos que te vendían antes en la librería? No. Ahora ya también tengan que tener en cuenta que los comprobantes, las facturas que son válidas, son autorizadas también por el organismo de recaudación, que es AFIP, ¿sí? Entonces, las facturas hoy por hoy pueden usarse facturas electrónicas. Yo digo, por ahí al principio uno era medio reticente, hoy en día la verdad que es fácil, se hace a través de una aplicación de AFIP y la podemos tener hasta en el celular. Entonces se hace un comprobante electrónico, siempre optando por factura A, B o C según corresponda, ¿sí? Si el que percibe el alquiler es el propietario, la factura la va a emitir directamente el propietario. Ahora, a veces participan intermediarios. En el caso que hubiera una inmobiliaria que se ocupa de percibir el alquiler, el organismo de recaudación autoriza a emitir un comprobante, una factura, por cuenta y orden del propietario del inmueble, ¿sí? Lo que es importante recordar que este comprobante que se extiende va a tener que tener identificado al locador, ¿sí? Porque estamos facturando por cuenta y orden de esa persona, ¿sí? Vamos a tener que identificar el apellido, el nombre, la razón social, sobre el importe que estamos percibiendo y la clave que identifica tributariamente al locador, ¿sí? Otra cosa que también es importante y que hay que tener en cuenta, que es una respuesta que dio EDI, que es, EDI es un espacio de diálogo de AFIP, que cuando hay algunas inquietudes uno puede acercarse y preguntarle. Ellos en algún momento pusieron, ¿qué pasa si el locador, ¿sí? tiene que facturar con IVA? ¿Sí? Es responsable inscripto. ¿Puede la inmobiliaria facturar en reemplazo? No. En el caso que la factura sea con IVA discriminado, porque es responsable inscripto el emisor, el comprobante sí o sí tiene que ser emitido por la persona que es la titular del bien y que lo alquila y que es el titular del IVA, ¿no? De la quit del IVA. ¿Qué me pasa entonces? Yo les nombré las facturas A, las B, las C. Y ahora les voy a decir que existe también una factura tipo T. T de turismo, ¿sí? Estas facturas son obligatorias la emisión cuando nosotros le alquilamos un inmueble a un extranjero, ¿sí? Se emite la factura T y en el caso de cumplir algunos requisitos, el extranjero se le devolverá el IVA, ¿no? Eso es otro trámite que, bueno, en algún momento si lo necesitan lo vamos a desarrollar. Acá yo les dejo una filmina para que puedan ver cómo sería el comprobante que debería emitir una inmobiliaria en caso de facturar, ¿sí? Por cuenta y orden de, ¿sí? Entonces, si ustedes miran en el tipo de facturación, te dice, puede ser facturación directa o facturación a través de intermediario. En este caso, tendríamos que usar a través de intermediario, ¿sí? ¿Qué tipo de factura se está haciendo? El tipo de factura es un alquiler de inmueble casa-habitación, que es para el que está permitido, y te cargo ahí unos conceptos que son los que no pueden faltar para identificar este tipo de operaciones, ¿sí? Bien, entonces ya sabemos que hay que ir a la FIP, hay que ir a rentas, hay que inscribirse, hay que elegir la figura, hay que conseguir la autorización de los comprobantes para emitir las facturas. Pasamos toda esa etapa. Hicimos el contrato, nos inscribimos, tenemos las facturas electrónicas, es decir, el talonario. Y dice, ¿cómo se pagan? A ver, ¿cómo le cobro al inquilino? ¿El inquilino me puede traer efectivo? Bueno, yo siempre digo que hay una diferencia importante entre el puede y el debe, ¿no? En realidad hay una norma que es clara, que es la ley 25.345, que establece que no va a poder tomarse en consideración, ¿sí? Para las liquidaciones de impuestos, los gastos o erogaciones que se hicieron mayores a 1.000 pesos y que no se utilizó para pagar, ¿sí? Uno de estos medios: depósito en cuenta bancaria, giro o transferencia bancaria, cheques o cheques cancelatorios, tarjeta de compra, de débito o de crédito. Es decir, Miriam, si yo alquilo un inmueble y me pagan 10.000 pesos por mes, ¿me lo pueden pagar en efectivo? No deben, porque la ley 25.345 dice que para que esa persona después pueda deducir su gasto de 10.000 pesos de alquiler, lo tiene que haber pagado por uno de estos instrumentos, ¿sí? Si la suma que me va a pagar es
no sé, tiene un alquiler de 10.000 y me va a pagar 9.000 en cheque y 1.000 en efectivo, ahí podríamos decir. Pero lo que es el efectivo no podría superar los 1.000 pesos, ¿sí? Bien, hasta acá entiendo que estamos, ¿no? Ya creo que los estoy aburriendo. Vamos a pasar a la nueva ley de alquileres. Yo quería tener para el día de hoy más material al respecto. Todavía el organismo de recaudaciones no se expidió sobre el aplicativo, ¿sí? Pero vamos a contar un poquitito de qué se trata. Tenemos la nueva ley de alquileres, que en su artículo 16 establece que todos los contratos de locación de inmuebles van a tener que ser declarados por el locador. Acá es importante, la norma refiere al locador, no está diciendo ni la inmobiliaria ni el inquilino, ¿sí? Está diciendo que el locador va a tener que hacer una presentación ante AFIP dentro de un plazo que la AFIP va a establecer desde que se haga el contrato, tal tiempo va a tener para hacerlo. Seguramente va a ser a través de un servicio web. Hoy en día tenemos algunos regímenes de información de alquileres para el campo, de arrendamientos y demás. Yo creo que va a ser una plataforma muy parecida. Y dice que va a tener que informar las condiciones y características del contrato. Esto también aclara que AFIP será la que ponga el elemento o nos dé el servicio para poder hacer esta presentación, y que en caso de que el locador, siempre está hablando el locador como obligado, incumpliere con esta obligación, va a ser pasible de las sanciones de la ley 11, de procedimientos que la ley 11.683. ¿Qué sanciones tenemos? Son sanciones formales por incumplimiento a los regímenes informativos, porque tengamos en cuenta que esta presentación no es determinativa de impuestos. Esta presentación es informativa. Yo le cuento al fisco que tengo un contrato de alquiler, ¿sí? Por lo tanto, hay multas formales que van de 2.500, 5.000 y se van graduando, ¿sí? ¿Cuál es la parte que también da un poquito de resquemor? No sé si ustedes recuerdan que tenemos créditos, por ejemplo, hipotecarios, que cuando uno tiene un crédito hipotecario, si el deudor incumple, uno puede presentarse ante el juez y ejecutar la hipoteca. Bien, hay una resolución, la 1615 de AFIP, que establece que el juez va a tener que verificar, validar que esa hipoteca esté declarada, inscripta, declarada en las manifestaciones de impuestos del contribuyente, y en caso que no estuviere, actuará como agente de retención. ¿Sí? Bueno, acá es lo que nos hace un poquito de ruido. Creemos que esta ley enfoca a lo mismo, ¿sí? Porque dice que en caso que uno quiera ejecutar, ¿sí?, o hacer una demanda por un contrato de locación, por algún incumplimiento, el juez tendrá que informar a AFIP sobre la existencia de este contrato, para que AFIP tome intervención. ¿Qué es lo que va a mirar AFIP? Va a decir, ¿está declarado? Bien, este contrato es de hace 2 meses atrás. Bueno, si hace 2 meses atrás no hiciste la declaración, hacela, pagame la multa formal por hacerla fuera de tiempo y continúa con tu demanda. Pero, ¿qué pasa si el contrato es de hace 2 años atrás y no está declarado? Pero no está declarado el contrato y tampoco está declarado mi declaración. Supongamos que es un contrato de alquiler comercial por un valor alcanzado de IVA. Entonces yo no hice las presentaciones de IVA, no hice las presentaciones anuales de ganancias. Acá es donde no sabemos cómo va a salir la resolución, si va a actuar de la misma manera que en el caso de las hipotecas, con una retención que va a tener que hacer el tribunal, o cuál va a ser el compromiso que tenga el locador, que en este caso incumplió con sus impuestos, ¿sí? Si bien la ley dice que la obligación es del locador y que las sanciones se le pueden imponer al locador por incumplimiento, también da la posibilidad de cualquier otra parte puede informarlo. Es decir, podría hacerlo en forma voluntaria el inquilino, podría hacerla también la inmobiliaria, ¿sí? Van a estar habilitados, pero el obligado por ley, ¿sí?, es el locador. Hasta ahí lo que les puedo comentar de esta resolución. Había en su momento un régimen de información de AFIP, pero esa era una presentación que se hacía a través de un sistema del SEAP, que era otro tipo de aplicativos. No vamos a volver a eso, me dijeron, me lo aseguraron, me dieron fe. Así que yo creo que se van a inclinar más por este tipo de presentaciones, que digo que es un servicio web habilitado, donde vamos a tener que adjuntar seguramente el contrato
y escaneado, y por ahí nos pidan los datos del inmueble. Puede ser que nos pida la ubicación catastral, que últimamente parece que al organismo le gusta que le dibujemos en qué parte del mapa está ubicado el inmueble, y me asusté porque tocaba un timbre. Y bueno, hasta acá estamos con la información que disponemos hoy sobre este régimen. Yo me comprometo que apenas tenga un dato nuevo, complementario o adicional, le voy a hacer llegar a Armando para que lo pueda difundir en Telamatrícula. Bueno, pasamos al otro tema, que son los regímenes de retención. Yo les conté antes qué pasaba cuando tenías una factura A, una factura A sujeta a retención, una factura M. Bueno, ya está, pasamos esa etapa. Tenemos la factura A, somos felices. No nos deberían retener un montón, por lo menos. Bueno, pero sí vamos a ser sujetos de retención por la Resolución General 830, ¿sí? ¿Qué dice esta Resolución General? ¿Cuándo me van a retener? Me va a retener el locatario al momento de hacer el pago, ¿sí? El que retiene es el locatario. ¿Cuál es el mínimo no imponible que hay? Es decir, ¿sobre qué monto no me van a retener? El mínimo no imponible para alquileres es 11.200 pesos. Es decir, si yo cobro un alquiler de 10.000, no me van a hacer retenciones. Pero si yo cobro un alquiler de 20.000, sí me van a hacer una retención, ¿sí? La retención tiene una alícuota distinta según sea el locador inscripto en AFIP, no inscripto, u otros, ¿sí? Otros puede ser exento, demás. Entonces, en general, si yo soy un contribuyente que elegí y opté por inscribirme en AFIP bajo el régimen responsable inscripto, la retención va a ser una alícuota del 6%, ¿sí? Y el monto mínimo de la retención es de 240 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que si hacer el cálculo, el 6% sobre el monto del alquiler me da 200 pesos, no me van a retener. Pero si da más, de 240, deberían retenerme. La obligación de retención la tiene el pagador, ¿sí? Sería en este caso el locatario. Y es responsable de las retenciones que no realice, ¿sí? El día de mañana el fisco podría reclamarle los montos por los importes no ingresados. No solo el monto de capital, sino que también le podría reclamar los intereses, ¿sí? Bueno, hasta acá hicimos todo el pantallazo de impuestos nacionales, ¿sí? Vamos a quedarnos un poquitito con ahora el sector impuestos provinciales y municipales, porque estamos hablando de capital federal, está todo en el mismo organismo que sería AGIP. Tenemos que tener en cuenta que ingresos brutos estaría exento, ¿sí?, los contratos de alquiler que tengan destino vivienda. Va de nuevo, no solo que diga destino vivienda en el contrato, que se pruebe que se usa para vivir, ¿sí? El límite que tenemos ahí es que no podría tener más de 2 unidades alquiladas, ¿sí? Y el valor de locación no podría superar los 6.700 pesos. Es decir, hoy están estas tablas un poco desfasadas. Seguramente se están haciendo las presentaciones y demás, en algún momento se deberían actualizar porque estaríamos alcanzando todos los alquileres de casa habitación en general. La alícuota también, acá tuvimos una movida importante. Si teníamos una alícuota de ingresos brutos del 1,5%, como se volvió para atrás con el acuerdo fiscal que estaba, aumentó la alícuota, estamos en una alícuota del 3%, ¿sí? Y si la facturación es mayor a 96 millones, estamos hablando de una alícuota del 4%. Yo les contaba también que había una opción de un régimen simplificado. Esto es parecido al monotributo, pero en AGIP, ¿sí? Este régimen simplificado que dice, bueno, en vez de volverte tan loco, de que me tenés que dar el 3% de lo que facturás, que pique pa, vos fíjate, si tu base de ingresos al año es de 138.000 pesos, me tendrías que pagar una cuota bimestral de 690. Y así lo vas viendo, vas cayendo en esta escala que es muy parecido del sistemita al del monotributo. Entonces, si uno por ahí está hablando de una facturación, no sé, de 700.000 pesos, ¿sí?, estaríamos en la escala G, podríamos inscribirnos en el régimen simplificado de AGIP, y la cuota de bimestral que tendrías de ingresos brutos serían 4.145 pesos. Por eso acá entonces estaría bueno si uno puede caer en el régimen simplificado tanto a nivel nacional, en el monotributo, como en el régimen simplificado por este lado. Bien, este es un régimen opcional para el contribuyente que ejerce su actividad exclusivamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y siempre que la actividad no se encuentre excluida. Tiene una característica que este régimen tiene que recategorizarse cada 4 meses. Bien, otro tema que me parece interesante para comentar
son las presunciones que pueden utilizar el fisco. En este caso estamos hablando también de AGIP, en lo que refiere a ingresos brutos. Hay un artículo, el 213 del Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que establece que si vos tenés más de 4 inmuebles, ¿sí? Más de 4 inmuebles, y no los tenés alquilados ni nada, y no generas un ingreso al fisco a través de este impuesto, el fisco podría presumir, ¿sí?, que hay un ingreso, se determina un valor locativo presunto y hacer tributar en base a eso, ¿sí? Este es el artículo 213. Ahí está. Las presunciones en realidad están muy objetadas en lo que hace a ingresos brutos, porque hay quien lo plantea de inconstitucional, porque dicen que no podría liquidarse un impuesto en base a una presunción, ¿sí? Yo lo que les voy a pedir es un segundo porque me estoy quedando sin batería en la computadora. Voy a enchufarla, por favor. Sí, un minuto que está recargando baterías la contadora y enseguida. Sí, abrí el micrófono, Mirta. Miriam, perdón. Miriam, tenés el micrófono silenciado, Miriam. Hola, hola. Perfecto, ahora se escucha perfecto. Bien. Comparto de nuevo la pantalla. Les pido disculpas, pero me estaba quedando sin batería. Bien. A ver. No agarro. Ahí ya estoy compartiendo, ¿sí? ¿Se estaría viendo ya la presentación? Hola. Se ve perfecto. Quedamos Bien, en ¿y se me sí, escucha? régimen de información sobre locaciones, correcto. Bien, entonces acá les vengo con una muy mala noticia. Si nos estamos molestando un poco porque vamos a tener que presentar un régimen de información a nivel nacional, desde el 2008 está vigente, ya les soy sincera, ayer a la 1 de la mañana de AGIP me respondieron que sigue vigente esta resolución. Rentas de Cava nos pedía un régimen de información de contratos de alquiler. ¿Y qué contratos son los que se tenían que informar? Se tienen que informar todos los contratos que estarían alcanzados por ingresos brutos. Por eso te dice que se deberían informar todas las locaciones de bienes inmuebles o parte de ellos, con el objeto sea una locación, sublocación, leasing o cualquier forma donde vos das el uso a cambio de un dinero o la explotación de una cosa a cambio de otra prestación, para desarrollar actividades comerciales, industriales, profesionales, de recreo con fines turísticos. Acá uno decía, buenísimo, no están alcanzados para este régimen de información los contratos de vivienda. No. Después dice, pero de paso te cuento que si vos tenés un contrato de alquiler destinado a vivienda, ¿sí?, y son más de 2 inmuebles los que alquila el propietario, ¿sí?, o el monto del alquiler de 3.500, eso lo prescindo porque es un valor ínfimo, también estaría obligado ese propietario, ese locador, a presentar este régimen de información. ¿Cuál es el requisito? Que el inmueble tiene que estar ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Y la información se tiene que presentar a través de una plataforma, un programa que está disponible en la página de AGIP, y se presenta
15 días posteriores a la firma de un contrato, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí yo les quería recordar un poquito que, si bien tenemos este régimen de información que se está por crear, ¿sí?, a nivel nacional por esta ley nueva de alquileres, en lo que hace al organismo AFIP, también está vigente la resolución en AGIP en lo que hace a los contratos de alquileres, ¿sí? Bien, otro puntito que habíamos puesto, yo en realidad cuando armamos el cronograma di algunos conceptos, dije, ¿qué me gustaría que alguien me cuente si yo por ahí voy a empezar a trabajar o voy a empezar a alquilar un inmueble, voy a empezar a explotarlo, es decir, qué responsabilidades hay y demás? Y me pareció interesante la del responsable sustituto. ¿Qué viene a hacer este responsable sustituto? Supongamos que nosotros alquilamos un inmueble y el dueño del inmueble vive en el extranjero, ¿sí? Entonces, si el dueño del inmueble, el locador, reside en el extranjero y el bien yo lo alquilo con fines comerciales, ¿sí?, esta operación va a estar alcanzada por IVA. Pero ¿cómo hace el extranjero para venir a pagar el IVA? No podría venir a pagarlo, no lo vamos a hacer venir de España y tenés que pagar todos los meses el IVA, no. Entonces, la figura que está creada es la del responsable sustituto. El propio inquilino, ¿sí?, debería actuar como agente de retención, ¿sí?, pero no retiene, sino que lo que hace es depositar ese IVA, ¿sí?, todos los meses, o alguna opción que pueda tomar, y depositarlo como responsable sustituto. Estoy reemplazando al responsable, que es el titular del inmueble que vive en el extranjero, ¿sí? ¿En qué plazo tengo que ingresar este IVA? ¿Sí? Si yo pago el alquiler el día 10, voy a tener 10 días hábiles para ir a la AFIP y llevarle y depositarle. No vamos a ir, yo les digo ir, pero lo que voy a hacer es tener que hacer una presentación formal, generar un volante electrónico de pago y hacer el pago de este concepto que es IVA responsable sustituto, ¿sí? Y supongamos que la empresa o el empresario que está alquilando este inmueble para fines comerciales, que hace esta persona que actúa como responsable sustituto, ese IVA lo va a poder recuperar en su declaración jurada, no se pierde, actúa también generando el crédito fiscal, ¿sí? Bien, otro tema que estuvimos hablando en el momento de elegir la temática de la charla de hoy, me parece importante que sepamos qué pasa si este residente del extranjero se cansó de alquilar el inmueble y dice, lo quiero vender, ¿sí? Entonces ahí también hay unos temitas que sería importante tener en cuenta, porque uno por ahí puede presumir que hay trámites que se hacen rápido y no son tan así. Esta persona residente en el extranjero, que es titular de un inmueble acá en Argentina, en el momento que lo quiera vender, va a tener que tener una clave de identificación, ¿sí? No le vamos a pedir la quit, porque no es local, pero sí va a tener que tramitar una CDI, que es una clave de identificación que se tramita en forma presencial en el organismo de recaudación, en AFIP. Esto lo va a poder hacer él o lo va a poder hacer alguien en su representación, ¿sí? Y después va a tener que presentar una serie de documentación para que AFIP emita un certificado de retención. Es decir, AFIP va a emitir un certificado que le diga al escribano qué monto le va a tener que retener por esa operación de venta del inmueble. Y acá es donde viene uno cuando quiere ser bueno y aspira a que todo sea y ande y funcione perfecto, dice, y más o menos con 20 días que lo empeces a tramitar, está bien. Eso de los 20 días, no lo veo muy bien. No vamos a tardar 20 días en sacar un certificado de retención para el responsable del extranjero. Los plazos en general son mayores porque uno cuando empieza a querer presentar papeles, faltan, tienen que haber traducciones, las traducciones tienen que estar certificadas, hay que ir a Cancillería, es todo un trabajo, si alguna documentación está en otro idioma hay que traducirla. Entonces yo digo, siempre que vayamos a hacer una operación con residentes en el exterior, que tenga una operación de venta, tengamos en cuenta este trámite de certificado de retención que es obligatorio, no importa el monto de la operación, y nos va a llevar mucho tiempo. ¿Por qué? Y yo les cuento unos tips de lo que va pidiendo, ¿no? Nos va a decir, es todo un trámite que hay que hacer, no todo un procedimiento, pero en general la información que vamos a tener que tener. Te van a decir, bueno, primero tenés que acreditar que el inmueble es de la persona que lo va a vender, perfecto. Y de paso tráeme para ver las últimas 5 declaraciones juradas, ¿sí?, de bienes personales de esta persona que pagó por tener bienes acá en la República Argentina, ¿sí? Generalmente son declaraciones juradas que las puede presentar también un sustituto, un representante, pero AFIP las va a querer ver. Entonces va a mirar que tengas tus declaraciones de bienes personales y que hayas ingresado tu impuesto.
va a mirar el boleto o de compraventa, la documentación de la operación que se está realizando ahora, donde surge que hay un comprador, donde surge un valor de esa operación, donde se define el inmueble, ¿sí? Y dice, bueno, pero me gustaría ver algo más. Yo quiero ver la evaluación fiscal de este inmueble. Entonces vas a tener que ir a AGIP y solicitar la evaluación fiscal del inmueble de los últimos 5 años, ¿sí? ¿Y qué otro tema le interesa ver a FIBA? Convengamos que todo esto es para ver si realmente el residente del exterior hizo los ingresos de los impuestos que debería hacer acá en la República Argentina, ¿sí? Entonces yo digo, ¿declaró bienes personales? Ok. Ahora, tenía esta propiedad en la República Argentina. Él no vive. ¿Para qué le usaba esa propiedad? Entonces, no, estaba vacía, no vivía nadie. Ahí te dicen, bueno, por las dudas, dice el organismo, tráeme los últimos 12 meses, ¿sí? De las facturas de luz, de gas, de teléfono, ¿sí? Del inmueble que vas a transferir. ¿Para qué? La intención de esto es ver si hubo consumos. Si hubo consumos, vas a tener más o menos que explicar por qué hubo consumos si la casa estaba vacía, ¿sí? En líneas generales, yo creo que acá llegamos a cubrir todos los temas que habíamos planteado. Ahora sí voy a abrir el espacio de consultas para ir ayudándonos a esclarecer los temas que podamos trabajar juntos, y me pongo a disposición, ya sea a través del organismo, para las consultas posteriores que se acuerden y quieran que las contestemos. Prometo dedicarle el tiempo y darle las respuestas. A ver, voy a entrar acá que dice preguntas y respuestas. Bueno, empiezo por la primera. Gracias, Miriam. Yo quisiera agregar algo a lo que dijiste porque veo las preguntas de muchos de los colegas. Te felicito, excelente tu presentación. Y realmente, para que a todos les quede claro, que la ley de alquileres no incluye a los comerciales. Los alquileres comerciales, la única modificatoria que tuvo, que en vez de los contratos por 2 años, como decía la modificación del Código Civil del 2015, tiene que ser por 3 años nuevamente. En la práctica todos sabemos que no se hacían contratos por 2 años comerciales, todo se seguía haciendo por 3 años. Es lo único que afecta a los comerciales. Después lo demás está toda la ley referida exclusivamente a vivienda, para que les quede a todos totalmente claro. Y como ya puse ahí en el chat, les vuelvo a reiterar, toda esta conferencia de la doctora Roldán va a estar colgada la conferencia va a estar colgada en la web del colegio, en las videoconferencias, en las próximas 48 horas, 72. El lunes ya lo van a tener colgado en el colegio con todas las planillas que nos mostró y que nos apabulló con todas las cosas que tenemos que hacer ante la FIP, pero bueno, para eso cada uno tiene esos contadores que nos van a asesorar. Los contadores son profesionales igual que nosotros y cada uno cubre su área. Quería aclarar eso de los comerciales, Miriam, porque veo muchas preguntas que preguntaban de los temas comerciales. Si vos puedes responder alguna de las otras preguntas, sí, cómo no. Con todo gusto puedo ir haciéndolo. Bien, acá yo veo que me preguntan, ¿qué pasa el monotributo? ¿Puedo sacar uno aparte solo para actividad de alquileres? Mira, el monotributo es así, vos podés tener monotributo para hasta 3 actividades, dijimos, ¿no? Y cada locación, cada contrato de alquiler cada lugar de explotación es una actividad, ¿sí? Lo que vos no podés tener es ser monotributista para el alquiler y responsable inscripto para ejercer mi profesión, ¿sí? Eso no se puede hacer. Pero sí puede ser monotributista con hasta 3 actividades o hasta 3 inmuebles. Libro IVA, la pregunta, bueno, el libro IVA es el diario de compras y ventas, que en general no llevan rúbrica, pero para los responsables inscritos es una información que el organismo de recaudación generalmente pide. Si el locador es propietario, no tiene su inmueble declarado en bienes personales y quiere sacar... El monotributo es un impuesto que vos lo sacás para tener una actividad. Lo que yo no le recomiendo a ese propietario es sacar un monotributo para decir, alquilo un inmueble y no tener el inmueble declarado, porque sería una inconsistencia. Es lo mismo que yo diga, me pongo a vender zapatillas y nunca compré una zapatilla. Es decir, no puedo vender lo que no tengo, no puedo explotar un inmueble que no tengo, ¿sí? Es decir, puede ser que vos explotes o alquiles un inmueble que no es tuyo porque es de tu mamá, pero vas a tener que tener ahí un contrato donde tu mamá te lo dio en uso, ¿sí? En usufructo, para que vos lo explotes. Es decir, siempre tiene que haber algo que justifique el bien que vos estás diciendo que explotás, ¿sí? Otro tema que tenemos que ustedes...
Perdón, Sí. Miriam, acá veo a alguien pregunta si los contratos comerciales se puede seguir haciendo los alquileres escalonados. Sí, perfectamente. Esta ley lo que hizo fue derogar la ley de convertibilidad donde no se podían indexar las locaciones. Eso está derogado, así que los contratos comerciales se pueden seguir ajustando, indexando cada 6 meses, como Abati el otro día decía, hasta mensualmente se pueden ajustar si quieren, porque hay una libertad total de indexación en los alquileres comerciales, y algunos preguntaban cómo se facturan. De la misma manera que un alquiler de vivienda, el propietario tiene que facturar. Por lo general, yo diría que en un 95 o más por ciento de los casos de los que son propietarios de inmuebles comerciales en alquiler, por lo general están todos inscriptos y dan factura como debe ser y como corresponde, ¿no? Perdón, Miriam, pero yo estoy leyendo acá algunas preguntas rápidas. Trabajamos juntos, me gusta, me gusta. Algo que me interesaría aclararle a ustedes en especial, cuando hacen facturas por cuenta y orden de otros, ¿sí? El que es monotributista, ojito, tengamos en cuenta que la ley de monotributo te habla de monto total facturado, pero no dice, ay, pero si facturaste por cuenta de otro, descontalo. Es decir, vos tenés tu factura de tus honorarios que suman 5.000 pesos y tenés alquileres que suman, que cobraste por cuenta y orden de otra persona 5.000, para monotributo se toma el ingreso de 10.000. Por lo tanto, tengan en cuenta los que emiten las facturas por cuenta y orden de otro, que si son monotributistas, esas facturas que emiten se suman como si fueran ingresos propios para la exclusión de monotributos, ¿sí? Eso es un detalle que no se ha corregido, pero es bueno que lo tengan en cuenta ustedes que pueden estar facturando. ¿Qué más? A ver. Acá pregunta uno, no alcanzo a ver quién es, María no sé cuánto. ¿Los contratos comerciales no hay que inscribir en la AFIP? Sí, por supuesto. Todas las locaciones hay que inscribir en la AFIP y todo propietario de un inmueble que lo alquile se tiene que inscribir y dar factura como corresponde. Sí, acá claro que sería en AFIP, y si está en inmuebles de Cava, debería hacerse también la inscripción respectiva en AGIP, ¿sí? Acá alguien me pregunta, cuando un inmueble tiene 2 o más titulares, ¿quién debe facturar? Eso fue todo un tema, eran los condominios. Acá fue todo una vedette en su momento, porque antes podían ser los condóminos en su totalidad monotributistas y no había inconvenientes, pero después salió una resolución del organismo que dijo que hay un inmueble que es de 2 titulares, por ejemplo, es mío y de mi hermano, ¿sí? Yo soy monotributista y mi hermano es responsable inscripto. ¿Podemos hacer cada uno monotributo o no? ¿Sí? Porque si los dos fuéramos monotributistas, podríamos facturar como monotributistas, pero si los dos no somos monotributistas, ya pasa la figura de responsable inscripto, ¿sí? Entonces ahí lo que tendría que hacer analizarse la postura de armar un condominio, escribir el condominio en la figura de responsable inscripto y facturar a través de ese condominio. Si los dos titulares del inmueble son monotributistas, cada uno podría facturar su parte y no habría ningún inconveniente, ¿sí? Pero los dos deben ser, si no, el responsable inscripto arrastra al monotributista. Es discutible eso, ¿no, Miriam? Porque hay contadores que cada uno tiene su librito, que dicen que si son 3 o 4 propietarios monotributistas, igual tienen que hacer el condominio ante la FIP y emitir una sola factura, porque hay casos de sucesión, donde son 4 hermanos, 5 hermanos, si cada uno tiene que dar la factura, es todo un incordio mensual, ¿no? Entonces, aconsejan hacer el condominio. En lo personal yo prefiero la figura del condominio, porque ya tenés como que tenés todo ahí, está todo en ese lugar, es una sola persona que factura, se reparte, se paga una sola vez, sí, es mucho más sencillo. Pero hay también quienes dicen, no, yo prefiero facturar lo mío o facturar lo tuyo. De ser así, tendrían que ser todas las partes monotributistas, ¿sí? ¿Es obligatorio facturar al inquilino? Si dijimos que siempre es obligación emitir un comprobante de respaldo para cualquier operación de cobro, ¿sí?, que se haga. Yo voy leyendo en los dos lados porque hay preguntas por dos lados. Esta situación de factura OM para inmuebles comerciales, también para viviendas dependientes. La facturación A, B, C, o en este caso cuando yo dije la factura A sujeta a retención o M, no importa la actividad que tengas, eso es para el sujeto. Yo soy una persona que no acredito solvencia, entonces AFIP no me autoriza factura A, me da factura M, y voy a facturar M alquileres y voy a facturar M mis honorarios profesionales, ¿sí? Eso no es por la actividad, sino por la persona. A ver, ¿qué más tenemos? Las retenciones, ¿cómo paga el locatario la retención al locador? Las retenciones, seguramente eso, lo que va a tener que hacer la persona que retiene es hacer un ingreso a través de la página de AFIP con una declaración que se presenta y el ingreso a través de un volante electrónico de pago.
Sí, ahí, bueno, ahí lo que me preguntaba Gonzalo Rico es lo que hablamos recién. En el caso de factura por cuenta y orden, la inmobiliaria tiene riesgo de ser excluida de monotributo por los alquileres que facture por cuenta y orden. Ahí quedó claro que sí. Soy una nueva matriculada en Cava. Quería saber si somos agentes de información de locación y tenemos que... Acaba de nuevo, la ley de alquileres que se sancionó habla que el agente de información, el que tendría que presentar el contrato, es el locador. Pero después habilita que lo hiciera otro. Es decir, que la obligación no es de la inmobiliaria, pero te habilita a que lo hagas, ¿sí? Llegado el momento, uno le puede ofrecer el servicio al locador, decirle yo me ocupo de hacer la presentación o se lo puede ofrecer a un contador también. Hola, ¿a mí se me escucha bien? Porque yo no estoy teniendo sonido. Sí, perfecto, Miriam, se te escucha perfecto. También tenemos preguntas por YouTube. Perdón, yo tenía apagado el micrófono. No, quería decirle, alguien preguntaba ahí cómo se hace la actualización. Los contratos de vivienda con esta nueva ley son por 3 años. Tanto propietario como inquilino, ambos saben cuánto va a cobrar uno y cuánto va a pagar el otro en el primer año. El segundo y tercer año se tiene que actualizar en base al índice que va a publicar el Banco Central de la República Argentina, que es un mix entre sueldos y costo de vida. Entonces, en un año seguramente el Banco Central va a empezar a emitir ese índice para que podamos ajustar. Los contratos de vivienda no pagan sellado en Capital Federal, veo que acá alguno lo está preguntando, no pagan sellado los contratos de vivienda, solamente pagan sellado los contratos comerciales. Y no preguntemos esto demasiado, a ver si se les ocurre ponerle sellado a los comerciales. En Provincia de Buenos Aires los de vivienda pagan sellado, acá en Capital no. Acá preguntan por el libro IVA digital, que es el nuevo dolor de cabeza que tenemos los contadores. El libro digital se está implementando por etapas. Aquellos que han facturado hasta 500.000 pesos el año pasado pasan a tener el uso obligatorio del IVA digital para este mes de junio. Si usas el libro digital no tendrías que tener, en el caso de personas humanas que no necesitan libros con rúbrica, no tendrías que tener otro. En el caso de personas jurídicas que estás obligado a tener determinados libros rubricados, dependería si vos, cómo haces tus registraciones para definir si necesitas o no libro. Alguien pregunta, perdón, Miriam, alguien pregunta el tema de las cuentas recaudadoras. Nosotros estamos haciendo gestiones con el Banco Ciudad, podemos abrir las cuentas recaudadoras de inmediato, pero el problema es la FIP, porque la que le hace pagar al colega que deposite alquileres de esa cuenta es la FIP, que le va a cobrar ingresos brutos, impuestos a las ganancias y demás. Ya hemos hecho la presentación en la FIP para pedir que eso no cargue en la cabeza del corredor inmobiliario, que solamente está cobrando por cuenta de terceros. O sea, los bancos están contestes, sobre todo el Banco Ciudad y algún otro banco también, en abrir las cuentas recaudadoras, pero el tema no es abrir la cuenta, sino que después no tengamos que pagar impuestos por plata que no es nuestra, que es de terceros, ¿no? Estamos en eso. Acá alguien pregunta qué pasa si uno tiene la actividad de alquileres en provincia y en Capital Federal. Ahí cambiaría, ¿vieron en la primera que yo le puse, te inscribís con ingresos brutos local o convenio multilateral? Bueno, ahí entraríamos en la figura que nos tenemos que inscribir en convenio multilateral y se tributa, según sea el inmueble alquilado en provincia o en capital, las alícuotas que correspondan y los porcentajes que correspondan, ¿sí? Pero es otro régimen distinto, que es el de convenio multilateral. Es decir, vos podés alquilar un inmueble de capital y uno de San Luis, y te anotás en convenio y te inscribís en las dos provincias y vas a tributar en cada una de las provincias lo que corresponda, ¿sí? Alguien pregunta acá, ¿cómo hacemos para cobrar los honorarios si solo sabemos el alquiler del primer año? Multiplicás el primer mes por 36 meses y cobrás tus honorarios sobre ese total. Esto es lo mismo que cuando vendemos una unidad de pozo, vulgarmente llamada de pozo en los fideicomisos. Alguien compra un departamento en 2 millones de pesos que va a ir ajustado por cámara y cobramos los honorarios sobre ese precio inicial del inmueble. En los contratos de locación pasa exactamente lo mismo, o sea, multiplica
el primer mes de alquiler por 36, eso les da el monto total del contrato, y sobre eso cobran los honorarios al locador el 4,15, si corresponde IVA, porque ustedes son responsables inscritos, más IVA, y si no, no. Ahí alguien pregunta... Perdón, Miriam, sí. Discúlpame que te moleste, pero estamos recopilando las preguntas que se hacen a través de YouTube. Así sí. Que puedo darte alguna. Por ejemplo, sí. Javier nos está diciendo cómo haríamos en el caso de una persona que trabaja en relación de dependencia y tiene 3 unidades para alquilar. Supongo que debe ser por la categoría que deberá inscribirse, supongo. No sé qué entendemos. La relación de dependencia no se entiende como actividad separada, ¿sí? Así que vos podrías ser monotributista por los 3 inmuebles. Ahora, si tenés 4, sonaste. Pero la relación de dependencia no es una actividad que te saque del monotributo, digamos. Otra puede ser de Silvia: si depositan los alquileres en la cuenta de la inmobiliaria, ¿me descuentan a mí la AGIP, perdón? Sí, en realidad lo que te descuentan es, la cuenta es tuya, entonces como no existe esta figura, que es lo que se está pidiendo que siga armando, que las cuentas por unas cuentas de depositarios, digamos, para que estén liberadas de estas, pero vas a tener las retenciones, vas a tener impuesto al débito y crédito bancario, vas a tener las retenciones de AGIP, sí, por ahora, si crees. Una más puede ser, ¿cuál es la sanción si no inscribís el contrato en AFIP? Y eso es lo que nos preocupaba. Mira, yo creo que lo van a hacer muy... La sanción, si el contrato no tenés que hacer un juicio ni nada después, es una sanción formal, por incumplimiento formal, que son multas que van 2.500, 5.000 pesos. Bueno, hay una graduación ahora que va a salir nueva de multas que los valores ya van a ser mucho más elevados y por eso vamos a tener más cuidado. Pero es una falta formal de cumplimiento régimen informativo. También si se detecta, te podrían poner una marca en tu legajo, por lo tanto después cuando uno mira para pedir planes de financiación en la FIP y demás, uno no es tan cumplidor. Son esas faltas formales que yo les comentaba también en principio para pedir una factura A. Bueno, son esas las faltas generales, pero yo creo que es importante tener en cuenta las condiciones, lo que podría pasar si vos tenés que ejecutar ese contrato de alquiler porque no lo estás cobrando, ¿sí? Porque ahí es donde el juez le va a tener que decir a FIP, contar que existe contrato, desde cuándo, y bueno, ahí si hubo una omisión de ingreso de impuesto, no sé cómo lo va a decir el organismo, si uno lo va a poder ingresar en forma voluntaria o si va a tener que hacer después alguna retención incrementada por la pérdida o el perjuicio que se le ocasionó al fisco. Ahí pregunta María Siri y Vicente D'Angeli, los dos preguntan lo mismo. Preguntan si el locatario pagaría honorarios. No. En Capital Federal todos sabemos que tenemos la ley 5859, la llamada ley Larreta, en la cual la Cámara de Apelaciones de la Ciudad la declaró inconstitucional, lo que sancionó la legislatura, y el fallo de Cámara decía que podíamos cobrar nuestros honorarios a cada parte. Eso no quedó firme porque fue apelado por el gobierno de la ciudad y por la Asociación de Inquilinos. En este momento nosotros estamos en el Tribunal Superior con esa causa, en el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires, y vamos a tener sentencia en la segunda semana de marzo, y vino la cuarentena judicial, que ustedes saben que tampoco están trabajando en los tribunales. El 1 de julio, con la sanción de la ley nacional, hicimos un escrito que presentamos en el Tribunal Superior pidiendo apertura de la feria en forma urgente para que dictaran sentencia. Entonces, hoy todavía podemos cobrar únicamente al propietario el 4,15 de nuestros honorarios y absolutamente nada al locatario. Por ahora, tenemos que esperar el fallo que dicte el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Quiero decir que entre todos los que están, quiero saludar a un chiquito que es el más joven de todos los que está, que es Luciano Lepore, hijo de nuestro amigo y colega Norberto Lepore, que está empezando la carrera de corredor inmobiliario en la UTN, así que la UTN, bueno, no me acuerdo en qué universidad, así que te saludo, Luciano, y bienvenido al sector y a la actividad. Bienvenido, felicidades, Todo un desafío empezar, tan lindo. No, además, un chico que tiene 23 años recién, jovencito, pero que va a seguir esta carrera, gracias a Dios. Ahí volvemos a repetir,
El obligado a presentar el contrato por ahora, por lo que dice la ley, es el locador, ¿sí? No es ni la inmobiliaria ni el inquilino. La ley después dice, podrá presentarlo el otro. Igual siempre hay que esperar la letra chica de la resolución cuando afirme el reglamento, ¿no? Pero la ley, al que obliga y el que podría estar sancionado es el locador, ¿sí? Acá veo que hay muchos colegas que usan una palabra que yo detesto, que es la palabra comisiones. Chicos, nosotros no cobramos comisiones, cobramos honorarios, somos profesionales y en las locaciones comerciales sigue todo igual, todo igual. Les dije antes que únicamente se modificó el plazo de 3 años. Le cobran los honorarios al inquilino, le cobran los honorarios al propietario como lo hayan pactado. Los alquileres comerciales siguen todos exactamente igual que como estábamos hasta el 30 de junio. Pero cobramos honorarios, no comisiones. Bueno, últimas 3 preguntas, Miriam, respondemos y vamos a dar por terminado el Zoom. Así que elegí las que quieras. No sé si van a tener alguna del YouTube, que no la tenemos acceso, a ver. Una puede ser, por ejemplo, Macarena nos está diciendo, si tenemos un matrimonio que son locadores, uno de ellos responsable inscrito, el otro monotributista, ¿puede facturar el total quien es monotributista? Se apagó todo. Y ahí, la verdad, tengo que contestar, Macarena, con lo que dice el régimen. Dice que si hay 2 locadores y uno es responsable inscripto, uno arrastra al otro, no podríamos facturar en la figura del monotributista, salvo que el monotributista sea el único que tiene el usufructo del dominio, del inmueble, y es el único que puede hacer la explotación. Tendría que haber una excepción ahí, ¿no? Y una más, que si el propietario del inmueble más propiedades, lo pregunta. ¿Qué pasa si el propietario del inmueble es extranjero y alquila con destino vivienda? ¿Paga ganancias igual? Ahí tenés un tema. El responsable, sí, en realidad vos tenés así, el responsable alquiler de vivienda está alcanzado por ganancias, no estaría exento de IVA, pero no de ganancias. Así que va a tener que hacer las declaraciones como la de bienes personales a través de del responsable sustituto. Sí, sí, sí. Acá alguien pregunta si el colegio puede hacer una presentación para lograr los desalojos en forma inmediata. Hubo un proyecto de ley en el 2018 que presentó el Colegio Público de Abogados a través de la agrupación Gente de Derecho, una legisladora del PRO, no me acuerdo el nombre ahora, donde presentaba un régimen de desalojo exprés, que nosotros en todo momento le pedimos a los legisladores incluirlos en esta ley. Pero lamentablemente no escuchan nada, no fuimos consultados nunca fuimos convocados para poder opinar sobre la ley de alquileres y lo hicieron, encabezado por el diputado Lipovetsky, hicieron la sanción de esta ley. Si eso se hubiera incluido en la ley, se nos solucionaría muchísimos problemas. Incluso hasta no necesitaríamos tener garantes con demasiada solvencia. Necesitaríamos un garante para que garantice las expensas, pago de servicio, mantenimiento y demás. Pero si hubiera un desalojo como existe en Estados Unidos o en otros países, que alguien deja de pagar y como dicen en Estados Unidos, viene el sheriff y los desaloja, sería muchísimo mejor la situación, pero lamentablemente no fue incluido en la ley. Mira, les cuento algo como anécdota. Estando en Miami el año pasado, no, el anteaño, estaba paseando y veo un destacamento policial. Entonces entré, como por suerte hablan todos españoles en Miami, a preguntarles cómo hacían el tema de los desalojos. Que yo quería ver uno, me presenté, les dije quién era y de qué país era, y me dicen, mañana tenemos uno. Si quiere venir, nos acompaña. Bueno, me fui al día siguiente, el día de la mañana, un patrullero que le digo, ¿saben lo que era? No era un BM, pero más o menos así, un patrullero espectacular. Entonces llegan a una casa y cuando llegan a la casa veo una camioneta en la puerta y la gente que salía cargando cosas. Y cargando para mudarse. Y digo, ¿pero que ustedes no entran y los sacan? No, acá saben que se tenían que ir hoy antes de las 12 del mediodía, porque esa fue la orden que le dimos. Y digo, ¿y si no se van? Si no se van, entramos y los sacamos. Pero se fueron todos antes de las 12 del mediodía y vino el que ocupaba la vivienda, le entregó la llave al patrullero, ni siquiera bajamos del patrullero.
realmente increíble, ¿no? Son respetuosos de las leyes y saben qué les ocurriría si no las respetan. Acá si tuviéramos una ley de desalojo que realmente funcionara, acá en Capital todos ustedes saben que existe el desalojo express, pero lo más rápido que se ha podido desalojar, acciones que hizo el doctor Enrique Abati, fue 6, 7 meses. Antes duraba años, pero ahora en 6, 7 meses se puede desalojar un inmueble en Capital Federal. Pero implica tribunales, el juicio, toda la historia, ¿no? Les quería comentar eso. Sí, realmente es una lástima que los legisladores hicieron oídos sordos a nuestras propuestas de incluir, incluso la del Colegio de Abogados, de incluir el tema del desalojo inmediato en esta ley de alquileres. No lo incluyeron absolutamente para nada. Y hoy todos ustedes estarán viendo que los inquilinos tienen una gran preocupación con esta ley. Están muy preocupados por el índice, porque no saben cuánto va a dar. Es un salto al vacío. No saben si ese índice, que yo creo personalmente que va a dar más de lo que veníamos ajustando los alquileres normalmente, que nunca superaba un 20%, lo más alto era un 20% semestral, que sería un 44% anual, con inflación del 57%, siempre estábamos por debajo de la inflación y por debajo del aumento de los sueldos. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. Es una ley que tenemos que respetar, que ha sido sancionada y que tendremos que acatarla en todos sus términos, nos guste, no nos guste, nos dé bronca, no nos dé bronca, pero el tema es así. Claudia, ¿tenés una pregunta más? Estaba mientras Claudia filtrando. Sí, sí, vos estás viendo alguna, Miriam, contestar. Voy pasando y van preguntando. Dale. ¿Podemos darle apertura? Perfecto. Sí, van ingresando todos los... Perfecto. Acá ya vamos cerrando con las últimas preguntas. Sí. Ahí va apareciendo gente en pantalla que va a hacer preguntas directamente. Acá no veo nada. Los que vayan levantando la mano, los voy pasando para hacer las preguntas de cierre. Van ingresando, así ya pueden estar. Les pedimos por favor que tengan el micrófono silenciado al ingresar y cuando quieren toman la palabra y lo abren. Gracias. Hay alguien que veo que pone acá lo del desalojo con la nueva ley y el DNU. El DNU, que es el decreto de necesidad de urgencia que firmó el presidente de la República el 28 de marzo, dice exactamente que todos los contratos de locación quedaban automáticamente prorrogados hasta el 30 de septiembre, que no se podía variar el monto del alquiler hasta el 30 de septiembre y que no se podían hacer desalojos hasta el 30 de septiembre. Así que hasta el 30 de septiembre el DNU sigue vigente y está, y hay que respetarlo también, aunque hay inquilinos que quieren mudarse o que quieren alquilar otra propiedad y rescinden el contrato, pero eso es un arreglo de partes que lo han ido haciendo sobre la marcha. A ver, ¿quién tiene una pregunta? No veo a nadie en pantalla. Hola. El que quiere preguntar, que abra el micrófono. El que quiere preguntar, que habla al micrófono, por favor. Hola. Alejandro Barberi, te escuchamos. Sí, yo quiero consultar. Cuando el locador no es propietario del bien locado, ¿sí? Y obviamente tiene que hacer la factura. ¿Qué pasa? Bueno, deberá demostrar por qué tiene el bien en su poder, ¿no? O datos o algo. ¿Quién declara después los bienes personales? ¿El locador o el propietario de la propiedad? Pero Alejandro, ¿cómo puede poder alquilar una propiedad si no es el dueño? ¿En qué caso se te ha dado una cosa así? Es que el hijo le alquile, por ahí tienen un usufructo o un comodato de la propiedad y la ponen a alquiler. Sí, ahí te va a contestar. Sí, ahí te comento. Sí, ahí te comento. Esto es así. El que es titular del inmueble es el que declara en bienes personales el inmueble, ¿sí? O el que tiene la reserva de usufructo, ¿sí? Cuando la reserva de usufructo no es gratuita. Ahí tenés un tema. Vos estarías haciendo, se te hace un uso, se te da en uso y no es gratis. Si tu mamá te lo da gratis, ¿sí?
es reserva, se hace una sesión de usufructo gratuita, paga el titular del inmueble. Sería tu mamá, bienes personales. Pero si tu suegra te da el inmueble para que lo alquiles y te pide un porcentaje o le pagás algo a cambio, ahí declararía el inmueble el que tiene el usufructo, pero está pagando, no es un usufructo gratuito, ¿sí? La diferencia surge si la cesión o el usufructo es gratuito o es pecuniario. Y si hay una sucesión, por ejemplo, y los herederos lo alquilan hasta no esté terminada. Bueno, ahí directamente vos tenés la persona que se crea cuando hay una persona que fallece, ¿sí? Hasta que esté la declaratoria de herederos y se repartan los bienes, el sujeto del impuesto es la sucesión. Es decir, vos tenés una quit de una persona humana y después se transforma la quit de sucesión de la persona humana, y el que está obligado a tributar va a ser la sucesión. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Sí, hola tardes. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te hago una pregunta con respecto al depósito de garantía, ya sea para vivienda familiar o para uso comercial. ¿Cómo es el reintegro? No, primero, uso comercial sigue exactamente como era antes, olvídate. No se ajusta para nada. No, para nada. Sigue como lo hacías antes, que muchos de los alquileres comerciales, por lo menos yo hago así en mi empresa, hago que lo entreguen en billete dólar, así al final le devuelven los dólares y listo. En materia de vivienda, se debe devolver de acuerdo al último mes de alquiler que pagó el locatario. Perfecto, gracias Armando. No, por nada, Pablo, un gusto saludarte. Gracias. Sí, Hola, buenas tardes. Sí, Daniel. Daniel Luján. Bueno, yo hablo de parte de Daniel Luján, mi nombre es Miriam Reos. A mí lo que no me quedó claro es, cuando facturamos por terceros la casa habitación, se suma, por ejemplo, un alquiler de 20.000 pesos. Los 20.000 pesos, yo le cobro el 5% de administración por llevar la administración. ¿Qué tengo que sumar? ¿El 5% para más los 20.000 pesos? ¿Eso va a ser el acumulado anual? O sea que me vas a En cambiar... realidad, vos me estás hablando para la exclusión de monotributo o para la categoría de monotributo. Sí. Específicamente la norma de monotributo te habla de ingresos, no los clasifica. Es decir, pasa igual si vos, por ejemplo, a veces viste que tenés un cheque rechazado y emitías una factura por el cheque rechazado. Para la FIP no hay distinción de qué dio origen a ese movimiento. Dice, todo lo que vos factures es ingreso. Entonces, si vos facturás tu comisión, los honorarios de la inmobiliaria y aparte facturás el alquiler, que es por cuenta y orden, se suman los dos conceptos para la recategorización, ¿sí? Te lo van a tomar. Entonces, a veces uno no lo contempla y te podés quedar excluido. Claro, ¿sí? Pensé que solamente se sumaba el honorario que producía por la administración, no el valor del alquiler. O sea, si entran, no, el organismo toma el total de tu factura, ¿viste? El último valor. Si entran 5 alquileres de 20.000 pesos, a mí me va a sumar 100.000 pesos mensuales. A mí, para recategorizarme, voy a tener que hacer el anual sobre eso. Sí. Muchas gracias. Claro, es tremendo la incidencia que tiene. Sí. Yo veo que alguien pregunta acá si un contrato venció el 31 de mayo y el inquilino se acogió al DNU y no absorbió el aumento. ¿Cómo lo paga el aumento? El DNU lo dice muy claro, todo lo que el inquilino no pague, los aumentos del alquiler, desde el 28 de marzo al 30 de septiembre, lo tiene que pagar a partir del 1 de octubre en 3 o en 6 cuotas de acuerdo a lo que acuerde con el propietario. Perdón, una consulta. Perdone, Armando, yo hice esa pregunta, un minutito. Pero al estar el contrato vencido, porque el contrato venció el 31 de mayo, ¿sí? Del 31 de mayo hasta el 30 de septiembre estamos sin contrato. Entonces no estaba pactado. Sí, Claudia, estás con contrato porque los contratos quedaron automáticamente prorrogados hasta el 30 de septiembre. O sea, un contrato que venció el 30 de marzo, por ejemplo, el 28 lo firmó el presidente del DNU y el inquilino estaba pagando, ponerle 30.000 pesos, sigue pagando lo mismo hasta el 30 de septiembre porque el contrato fue prorrogado por el decreto de necesidad y urgencia. Claro, pero entonces no hay indexación,
Porque no hay... No hay aumento, el valor locativo no se puede aumentar hasta el 30 de septiembre, el 1 de octubre tendrán que firmar un nuevo contrato por 3 años, como dice la ley, Claudia, así es Está bien, ¿y la ley prórroga se puede hacer al estar el inquilino en tenencia del bien? Si después del 30 de septiembre, sí, se puede hacer una prórroga. Las prórrogas de los contratos deben ser cortas, según dicen los abogados, según dice el doctor Grigol, el doctor Abati, máximo 6 meses a 12 meses como máximo una prórroga de contrato, de acuerdo de parte, nada más. Bueno, yo les agradezco. Una última pregunta de YouTube. Muy pequeña. La preguntita. Chiquitita. Perdón, en los monotributistas, propietarios de locales comerciales, ¿también lo máximo que pueden tener son 3 locales? La actividad de monotributo puede tener hasta 3 explotaciones, ¿sí? Puedo ser contadora, puedo ser albañil y puedo manejar un auto, ¿sí? Hasta 3. Pero si cada unidad de vivienda que alquilo, cada actividad que yo alquilo, cada inmueble que alquilo se considera una actividad, ¿sí? Por eso es hasta 3, todo puede sumar hasta 3. La figura de sueldo, empleado en relación de dependencia, no es una más. No me ocupa un espacio, un casillero, digamos. Yo tengo 3 casilleros a llenar. Puedo tener 3 actividades y aparte ser empleado en relación de dependencia, ¿sí? Armando, ¿te puedo hacer una pregunta? Gracias. Disculpa, buenas tardes, Armando, disculpa que te moleste. Es una pregunta que es para todos por la ley de alquileres nada más. Es porque este señor Muñoz, que no tengo nada en contra de él, es como que nos vive difamando constantemente en todos los medios. Y digo, no hay una forma de poder, porque si hablamos cara a cara con él en algún programa o algo, es como que él solo se va a sacar el disfraz. Es como que me siento mal por el colegio, por vos, por todos, cómo nos difama, ¿no? Sí, lamentablemente se modificó el Código Penal y Procesal de la Nación. En el 2015 lo modificó la doctora Kirchner cuando era presidenta de la República, y hoy cualquiera puede decir lo que quiera por televisión, por los medios que quiera, que no se puede iniciar una causa por injurias ni nada. Yo he visto algunos personajes que han hablado del anterior presidente de una forma increíble, los epítetos que le han puesto, y lamentablemente no se puede iniciar ninguna causa penal, ni por injurias, ni por ninguna otra cosa. Pero vos le agregaste la palabra al señor. Bueno, este personaje que dice que representa a los inquilinos es un militante político, que me parece muy bien que milite donde quiera, es un militante político que lo único que hace es, porque fíjate que no solamente ataca a los inmobiliarios, a los administradores, a los constructores, a los créditos. Él no quiere que los inquilinos sean propietarios, cuando nosotros los corredores siempre hemos dicho de toda la vida, el inquilino de hoy es el comprador de mañana, porque siempre hemos querido que un inquilino pueda comprar su inmueble, lo pueda pagar, que le den un crédito que sea acorde y que lo pueda pagar, pero lamentablemente hasta ahora no hay forma de poder dar crédito a la gente para que pueda acceder a la vivienda, ¿no? Miriam, yo lo que te voy a pedir, si podés, porque varios lo están pidiendo acá, si podés poner en pantalla tu mail. Perdón, Miriam, el tema de la prórroga, que eso me parece que no lo tocamos y es muy importante. Perdón, Miguel Casoli, un gusto saludarte, querido amigo. ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo estás? Bien. La prórroga, Miguel, se puede hacer por 6 meses, 12 meses como máximo, a la finalización del contrato, pero después del 30 de septiembre, antes no. Y mantiene, perdón, el mismo régimen anterior, hay que declarar la prórroga. Ahí vamos a ese tema. Le preguntamos a Miriam en este caso. Sí, eso no lo sé. Preguntémosle a la contadora. Me volví loco con en realidad, yo creo que esta realidad, toda la normativa siempre rige a partir del momento de su publicación, ¿sí? Pero digamos que acá tenemos una imposibilidad de dar un cumplimiento, una información, porque todavía no está el régimen informativo, la plataforma que AFIP. Así que yo creo que eso entra en vigencia a partir del momento que se publique, y esperemos que la resolución establezca que se presenten de ahí en adelante y no lo retrotraiga al 1 de enero, por ejemplo, ¿no? Para decirte, pero va a salir en la RG que...
Esperemos que sí, Miriam, porque fíjate que esta ley dice que entra en vigencia del 1 de julio para adelante. No toma los contratos que están vigentes ni los contratos anteriores. Miriam, lo que te voy a pedir, si podés poner en pantalla tu mail o tu forma, cómo te pueden conectar los matriculados, que te van a volver loca. Les dicto mi... preguntas. Sí, les dejo mi contacto. Cualquier cosa, mroldan@mibestudio.com. Esa es mi dirección de correo. La escribo, pero no sé cómo ponerla en pantalla, por eso. Después igual ustedes la pueden... ¿Podrías repetirlo, por favor? Sí, ya te paso. Es mroldan@mybelargaestudio.com. Y a ver, Wallinger está levantando la mano. Doctora, ¿le puedo hacer una última preguntita a la contadora? Que es muy importante. A ver, Ana. Sí, por favor. No, quería saber cuál sería más o menos el porcentaje estimado que el propietario tiene que pagar a la AFIP. ¿Se sabe eso ya? Mira, en realidad depende de la figura, porque si vamos a decir que el propietario es monotributista o es responsable inscripto, va a cambiar. Si hablamos de un monotributista, de acuerdo a la categoría que tengas, vas a tener una cuota fija. Si estás hablando de un responsable inscripto, no consideramos el IVA como un gasto propio porque es un valor incremental que se cobra aparte, pero ganancias vas a quedar una escala, que como no están muy actualizados los valores, generalmente es el valor del alquiler menos los gastos presuntos de un 5%, y a eso le aplicás una alícuota que puede estar entre el 20 hasta el 35. Miriam, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Las prórrogas se van a hacer hasta el 30 de septiembre con contratos vencidos. Con respecto al garante, ¿el garante sigue siendo garante por más que esté el contrato vencido con el DNU? Sí, continúa. Continúa. Sí, continúa. Y no solamente el garante, Pablo, continúa también las garantías que tenemos de las compañías privadas que dan garantías o de los seguros que dan prorrogados todos al 30 de septiembre. Última pregunta, Abel Ballinger, ¿cómo estás, Abel, querido? Gracias, Fernando. Buenas noches. Adicionalmente a lo que decía el colega Casoli, el amigo Casoli, con respecto a la prórroga, a partir del 30 de septiembre, que se termina la prórroga del DNU, uno pudiese hacer una prórroga nueva de 6 meses, un año, lo que permita la ley, se puede modificar el precio, es decir, puedo aumentarlo. Es un acuerdo de partes, Abel. Esa es la consulta. Es un acuerdo de partes. ¿Cómo? No debe ser un acuerdo de partes, no una imposición por parte del propietario, porque si no, sabes que van a empezar a decir que como somos delincuentes, estafadores y todo lo que nos tildan, van a decir que los estamos presionando. Es un acuerdo de partes entre propietario y locatario. Perfecto, pero no está prohibido. O sea, si el propietario no está prohibido. Perfecto, no está prohibido. Hola. Bueno, yo les agradezco a todos. Ya tienen la forma de contactarse con la doctora Roldán. Te agradezco mucho, Miriam, esta exposición. Excelente. Muchos me decían un poco rápido, pero eran muchas las cosas que tenías que decir. Era mucho, sí. Sí, eran muchas, pero realmente te agradezco muchísimo. Fue muy importante para todos nosotros tu disertación y como ya les dije antes, a partir del lunes van a tener colgada esta conferencia con todos los formularios y todos en la videoteca de la web del colegio. Así que los saludo a todos, un placer y esperemos que mañana nos liberen para que podamos abrir nuestras oficinas y poder trabajar, por Dios, porque ya no soporto más, igual que todos ustedes. Estoy harto de estar encerrado en mi casa. Graciela Burgos, ¿cómo estás? Sí, estamos todos igual. Pero les digo algo, confidencialmente, que no escucha nadie más que 1000 personas. Bajé 5 kilos en cuarentena, aunque no lo puedan creer. Bajé 5 kilos. Es la angustia. En vez de comer, al contrario, se me cierra el estómago. Bueno, los saludo a todos. Estoy viendo ahora a muchos en pantalla. Ahí lo veo a Eduardo Vázquez Trujillo, otro gran amigo. Miguel Casoli, ya te saludé. Oscar Daga, ¿cómo estás, Oscarcito querido? Un gusto verte, hermano. Un gusto saludar. Elsa Albornoz, ahí te veo también. Qué pelo tenés, Elsa, siempre te digo lo mismo.
Qué pelo, cómo te lo envidian todas las colegas. Bueno, un saludo a todos. Lo que quería decirles una cosa más que me olvidé. Ayer, nosotros desde que asumimos la conducción del colegio en el 2017, comenzamos a hacer el Día del Corredor una misa de acción de gracias y por nuestros colegas fallecidos. Ayer esa misa, todos ustedes saben, se hizo por este sistema de Facebook, por la parroquia Santa Rosa de Lima, la Basílica, Santa Rosa de Lima Basílica. Se hizo una misa ayer a las 19:30 donde muchos matriculados asistieron online a esa misa y donde se recordó a todos nuestros colegas fallecidos en el último año, que fueron bastantes. Por suerte, hasta ahora, por información que tenemos, hubo uno solo que falleció por el coronavirus. Después los demás no fueron por causas naturales. Así que nuevamente, gracias a todos, les doy un gran abrazo virtual y espero que podamos abrir nuevamente a partir del lunes y poder trabajar, por favor, que es lo que queremos todos. Gracias a todos, y gracias Miriam nuevamente, te felicito. Muy amable, gracias. Un beso, muchas gracias. Muchas gracias, gracias por participar y gracias Miriam por tu charla. Gracias por todo. Gracias.